Continuando con el ejemplo de trazado de línea de pendiente, tenemos la siguiente información. Se suministra un plano en la cual aparece una escala y unas curvas con unas curvas de nivel. Aparece la escala. Se identifican los dos puntos, el punto de inicio y el punto final, y se solicita trazar una línea de ceros entre los puntos A y B de pendiente uniforme máxima posible, que es normalmente la forma como se hace el trazado de una pendiente entre dos puntos para una carretera. Aquí observamos el gráfico. Entonces en este gráfico observamos en la parte inferior izquierda la letra A, ubicada sobre la curva de nivel 108. Observamos el norte, observamos el punto B en la parte superior derecha, sobre la curva de nivel 220. En la parte inferior derecha se observa la escala en metros, de 50 metros en blanco y negro y hasta 100 metros. La idea es determinar cuál es la pendiente máxima uniforme posible. Entonces uno puede decir, bueno, voy a trazar una línea desde A hasta B del 6%, del 8%, entonces sería un tanto bastante complicado para poder saber cuál es la pendiente que conecta esos dos puntos. Lo primero que debo tener es la equidistancia. La equidistancia es la altura, la diferencia de alturas, cada cuánto están las curvas de nivel. Podemos observar que están cada 8 metros, miren, 108, 116, 124. Siempre ese valor debe ser constante. Y podría imaginariamente suponer una curva de nivel intermedia que estuviera entre la mitad de esas dos, que sería cada 4 metros, por si necesito algún cálculo o hacer algún cruce en sectores donde la topografía sea poco quebrada o accidentada. Entonces, ¿qué hago? Primero, debo determinar una equidistancia. Recuerden, esta era la ecuación. La apertura del compás es A, que está dada por la equidistancia sobre la pendiente. ¿Qué tenemos de ahí? Tenemos la equidistancia, que la podemos sacar del plano, que es 8 metros, y aquí debemos asumir una pendiente. Esa pendiente puede ser del 6, 8, 10%, en este caso se la ha asumido del 6%. Entonces tenemos 8 dividido entre 0.06, sería la pendiente expresada en tanto por 1. Tenemos un valor de 133.33 metros. Significa que cuando yo paso de una curva a otra curva midiendo una distancia de 133.33 metros, tengo una pendiente uniforme del 6%, ya sea subiendo o bajando. También puedo suponer, como yo les decía, una curva de nivel intermedia significaría que estuviera a 4 metros para poder también marcar entre una curva y el punto medio de la siguiente curva distancias para poder, digamos, sobrepasar obstáculos cuando la topografía sea quebrada. Entonces, suponemos la equidistancia, si estamos partiendo la mitad de 8, sería 4 metros sobre la pendiente, que sería 0.06, sería 66.67. Entonces, esa distancia de 66 a mitad de curva o de 133 entre curva y curva la debemos localizar con la escala del plano que encontramos ahí. Y debemos empezar a trazar una línea que vaya uniendo desde el punto A hacia el punto B. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que sucede? Miren, aquí tenemos nuestra gráfica y observamos aquí desde el punto A una pendiente dice peso 1 igual a más 6%. Entonces miren que desde este punto hasta esta primera curva se supone que hay 133 metros. Se fue trazando la línea de pendientes, una línea que no debe cortar sino las dos líneas que yo estoy determinando. Y si usted la mira, esta línea acá arriba llega hasta un punto B'. Entonces, ¿qué significa? Que no alcanzó a llegar a B en la cota 220, sino que llegó a un B' que es 180. Por lo que tanto significa que aquí yo lo que tengo es que la pendiente máxima no es 6%, debe ser un valor superior a 6. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Como dice aquí en la diapositiva, lo que yo debo hacer es que desde el punto B, ¿cierto? Empiezo a trazar una segunda pendiente que debe ser mayor que la primera. Para este caso, supongo una pendiente del 11% saliendo desde B y vuelvo a hacer el cálculo. Entonces, para una pendiente del 11%, si lo hago cada mitad de curva sería 4 entre 11, sería 36.36, o podría ser 8 entre 0.11. Entonces, ¿qué voy a hacer? Desde el punto B
salgo, miren aquí, en este se observa desde el punto B, voy trazando la distancia cada mitad de curva, 33.33 metros, y que resulta que ella va bajando, y ella se conecta en un punto que se llama C. Pues miren, aquí hay un valor de C. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Vamos a tener que desde el punto A, ¿cierto? Cuando usted la mira, se va por la línea XP, es 1 igual a 6%, y ya va hasta ahí, sigue hasta ahí, y se conecta a un punto C. Entonces hasta ahí tengo una longitud con una pendiente del 6%, pero desde C, ¿qué va a pasar? Para poderme conectar hasta B, debo irme con esta pendiente desde el punto C con una pendiente de ¿cuánto? Del 11%. Eso expresado en matemáticas sería lo siguiente. Tengo el punto A aquí, tengo el punto B en la parte superior y tengo una primera pendiente que es P1 con el 6%. Y aquí tengo un valor de X1 que lo puedo medir, ¿cierto? En el plano con la escala que tengo ahí. Luego tengo desde B una pendiente P2 hasta el punto C, y donde voy a tener X2. Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Por lo tanto, pues voy a tener una distancia X2. Puedo calcular Y1, conozco X1, conozco la pendiente, puedo calcular Y1, conozco X2, P2, puedo calcular Y2. Entonces aquí puedo hacer lo siguiente. La distancia horizontal entre A y C es de 611 metros, ese valor de X1. Conozco mi pendiente en este caso es del 6%, entonces puedo calcular Y1 es la pendiente por X1, sería 36.66, X2 sería 685 cuando me vine desde B, Y2 tenemos una pendiente del 11, por lo tanto va a ser P2 por X2, y aquí tenemos la ecuación que nos permite calcular la pendiente máxima. La pendiente máxima es igual que aquí, miren, y es 1 más y es un 2 sobre x1 sobre x2, si usted mira el triángulo rectángulo total de lo que observa ahí. ¿Se acuerdan que es cateto opuesto sobre cateto adyacente? Eso es lo que aparece en esta ecuación. Y es 1 más y es un 2 sobre x1 más x2. Reemplazamos todos los valores y obtenemos 8.64. Teóricamente este valor de 8.64 sería nuestra pendiente máxima uniforme que me conectaría el punto A con el punto B. Entonces vuelvo y calculo la apertura del compás, que sería 4 o 8 entre 0.0864, y obtengo un valor de 42.296. Significa que cuando yo me vengo desde el punto B hacia el punto A con ese valor de P', que es la de la línea superior, debería yo conectar lo más exactamente posible el punto B con el punto A. Entonces, la respuesta sería que la pendiente promedio es de ¿cuánto? De 8.64. Bueno, esa va a ser la siguiente práctica, la práctica número 2, donde se les entregará también una topografía y usted deberá hacer el cálculo de la pendiente y va a hacer pues este ejercicio exactamente como está descrito aquí. Para ello pues puede fotocopiar lo que se le va a enviar o puede sencillamente pues calcarlo para que si no tiene acceso a una fotocopia, para que usted tenga el plan y lo pueda trabajar sobre el papel. Pasando a las actividades preliminares y antepreliminares, porque recuerden que esas actividades de trazado de ruta, línea dependiente, hacen parte de ellas. Esas son las etapas que habíamos analizado inicialmente. Primero hablamos de reconocimiento o exploración, que ya lo miramos, luego seguía la parte de trazado antepreliminar, luego el trazado preliminar, luego seguía el proyecto, que ya es organizar, digamos, el diseño como tal. Luego, cuando ya se hace la localización del proyecto y se revisa cómo ha quedado en sitio. Luego la entidad contratante hace la contratación mediante una licitación normalmente por el monto. Luego hay unos oferentes, se ganan el contrato. Hay un contratista que se dedica a efectuar la construcción, otros ingenieros que hacen la interventoría o la supervisión del contrato, y luego tiene ya la parte de la administración y la conservación de la vía que se ha construido. Relacionado con el trazado antepreliminar y preliminar, vamos a ver lo siguiente. Trazado de la línea dependiente en el terreno, ¿cierto? Que es lo que hemos mirado aquí. Entonces ya miramos que puede haber dos opciones. Aquí hay una que dice sin tolerancias en cortes ni terraplenes y con tolerancias en cortes y terraplenes. Entonces la línea de cero se marca en el terreno, ¿cierto? En la dirección que se requiera, pasa por unos puntos de control primarios y unos secundarios. ¿Qué podemos utilizar? Podemos utilizar miras, jalones que ustedes ya lo miraron, ¿cierto? Las pendientes las podemos trazar con nivel de mano, con apnea, la orientación con una brújula, y se van haciendo las mediciones de cada una de ellas. Normalmente se van colocando los puntos principales con una maceta, se colocan las estacas y se hacen las anotaciones en las libretas.
Para la línea de pendiente normalmente se utilizan clisímetros, entonces lo normal es utilizar un apnea, ¿cierto? Es lo normal, y eso es lo que tenemos aquí. Aquí hay una regla que es donde sabemos que 7% equivale a 4 grados, un tema de topografía, que hay una tabla de conversión de porcentaje a grados, y también tenemos que tener en cuenta esta tabla de 4.2 donde hablábamos de la relación entre la pendiente máxima y la velocidad específica. Esta pendiente, recuerden que la que aparece en la tabla 4.1 tenía que ver con el trazado de rutas, pero esta de la 4.2 sería la que podemos utilizar en el trazado de línea de pendiente. En ese trazado preliminar hay un procedimiento. Primero es la localización de la línea de ceros, ¿cierto? Con pendiente uniforme, que es lo que hemos mirado cómo se calcula. Se puede hacer con un nivel de mano. Se localiza una poligonal muy próxima a la línea de ceros. Normalmente se hace con una brújula, se miden los rumbos. Recuerden que se miraron los rumbos. Se destaca cada 20 metros. Sobre esa poligonal se toman secciones transversales, también es un tema de topografía. Se selecciona el tipo de terreno y se presenta un informe con relación a los planos y a la poligonal que vayamos a ver trazado ahí. El trazado preliminar básicamente es efectuar el levantamiento topográfico detallado del corredor para poder colocar nuestro proyecto definitivo. Ese ancho de faja es una tarea que ustedes tienen, ¿cierto? Va a depender de la importancia de la vía. Puede ser entre 80 y 100 metros y es lo que nosotros debemos tomar la topografía. En esta etapa preliminar tenemos que desarrollar la localización de la poligonal preliminar, nivelarla, sacar las secciones transversales con topografía y presentar los informes y resultados en planos. Esto que vamos a ver aquí es un resumen de su topografía que ustedes lo deben manejar perfectamente, ¿cierto? Cuando hablamos de poligonales cerradas y abiertas. En la parte de diseño de carreteras utilizamos poligonales abiertas, no poligonales cerradas, pero pues la conceptualización es, digamos, muy parecida. Entonces, podemos trazar una poligonal por deflexiones, podemos trazar una poligonal cerrada por el método de los ángulos positivos o negativos y por medio de azimuts directos. Todo esto son temas de topografía, uno los dicta ya. Esta es una poligonal cerrada, ¿cierto? En la cual el chequeo básicamente es la sumatoria de las deflexiones derechas menos la sumatoria de las deflexiones izquierdas es igual a 360 grados. Trazado de una poligonal cerrada por el método de ángulos positivos o negativos. Entonces, dependiendo si los ángulos son positivos o externos o negativos o internos. Si son positivos o ángulos externos, dice que 180 debe ser igual a 180 por n-2, donde n normalmente es el número de lados, y cuando son negativos o ángulos internos, esos deben ser iguales a sumatoria 180 por n-2. Trazar una poligonal cerrada por azimuts directos, ¿cierto? Entonces la ventaja es que puedes chequear el error de cierre angular después del levantamiento y podemos saber que el azimut inicial menos el azimut final es igual al error. Recuerden que la tolerancia depende del número de deflexiones por la aproximación del equipo y siempre el error debe ser menor o igual que la tolerancia. Recuerden que la aproximación del equipo puede ser en segundos, 5 segundos o en minutos. Normalmente pues se pide que la aproximación sea de 1 segundo. La poligonal abierta, que es la que compete aquí en diseño geométrico de carreteras, una de las formas de efectuarla es convirtiendo esa poligonal abierta a una poligonal cerrada, es decir, chequeando el punto final con el inicial y ahí la convierte en una cerrada. Salir de una placa de IGAC y llegar a otra placa del IGAC, que es normalmente lo que hacen por triangulación los topógrafos. El IGAC es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Y la otra es medir azimuts con brújula y compararlos con el calculado. La normal es la de las placas, ¿cierto? La poligonal abierta puede darse de tres formas, trazarla por deflexiones. Entonces el método de las deflexiones es el más usado en poligonales abiertas. Aquí en diseño geométrico vamos a hablar siempre de deflexiones. ¿Por qué? Porque son más rápidas, son más precisas, ¿cierto? Y van a tener la forma de la ruta que hemos escogido. Por el método de los ángulos positivos es sencillo cuando se trata de leer numerosos ángulos y normalmente pues se evitan errores cuando no hay una buena colimación del anteojo. Y la parte de las poligonales abiertas por azimut directo tiene por objeto conservar en cada estación la meridiana magnética leída en la primera estación. En el trazado preliminar básicamente vamos a efectuar nuestro levantamiento como hemos dicho, ¿cierto?
Y aquí básicamente está el resumen de lo que se hace como tal. La localización de una poligonal preliminar, ¿cierto? ¿Qué es esto? Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Esto también, todo esto es topografía, por eso esto es un repaso. Se hace con base en la línea interpreliminar, se traza en la carretera. Vamos a tener aquí nuestras abscisas que van a ir desde la parte inferior hacia la parte superior cada 10 metros. Y aquí aparece cada valor de la estación y el ángulo de deflexión. Ustedes saben calcular rumbos, calculados, rumbos magnéticos y la distancia. Y aquí aparece una cartera como la que usted hizo allá, donde se referencia cada uno de los puntos de deflexión. Punto inicial y final deben estar amarrados a un sistema geodésico. Entonces recuerden que nosotros estamos amarrados al sistema Magna-Sirgas, que está dado por la Universidad del Valle. Nuevamente toca trabajar con GPS, con GNSS de precisión, y para que queden georreferenciados. Un levantamiento que no esté georreferenciado, pues es un levantamiento que no sirve, ¿cierto? Bueno, se abscisan cada 5, 10 o 20 metros, normalmente cada 10 metros, para tener un trazado más o menos aproximado. Se deben colocar los nombres de los propietarios por donde uno va colocando, se colocan los puntos de abscisado en la línea preliminar, se deben referenciar en el terreno los vértices de la poligonal, como con 4 mojones, como miramos en la primera cartera, y normalmente se referencian saltando una en forma intermedia, o sea, el 1, el 2, el 4 y los impares o los pares. Esta es la forma de hacer la referenciación. Esto lo hicieron en topografía. Entonces, siempre se referencia con 2 puntos, un R3 y un R4, un R1 y un R2, para que en el caso de que este punto, este vértice se pierda, pues a partir de R3 y R4 dando vista atrás, igual de esta forma en la intersección pueda reconstruir este vértice, ¿cierto? Entonces, el rumbo final es igual al rumbo inicial, más o menos la sumatoria de las izquierdas menos la sumatoria de las derechas. Bueno, con relación a nivelación, también miraron ustedes esto. Se debe nivelar 2 cosas. Primero, se debe basar debe tener una buena precisión. Debe estar de acuerdo a la red de nivelación del IGAC. Todos los puntos se deben referenciar y se deben colocar BM sobre mojones de concreto cada 500 metros, ¿cierto? Y debe contranivelarse los distintos BMs que se tengan ahí. Entonces, básicamente la nivelación debe verificarse de forma aritmética, como la sumatoria de vistas atrás menos las vistas adelante es igual a la cota final menos la cota inicial. Ahí tenemos una cartera de nivelación. Esto lo miraron ustedes. Tienen abscisas, vistas atrás, altura instrumental, vista adelante y vista intermedia. Esta es una tarea. Ustedes tienen que repasar eso y ustedes sin ningún problema tienen que poder calcular cada una de estas cotas a partir de esta información. Esto es topografía, ¿cierto? Eso es estudiar, sacar su cuaderno de topografía y leerlo. Se debe nivelar la poligonal cada 10 metros y cada 10 metros se deben generar transversales mediante un arreglateo mediante los brazos, y esas transversales a su vez se deben nivelar cada que se encuentre una curva de nivel. Entonces ahí puede ser por un método directo, un método o por uno de taquimetría. Entonces aquí hablamos exactamente de eso, la topografía de las secciones transversales. Entonces sobre la línea preliminar se levantan normales en cada abscisa, que son cada 10, indicando los puntos de cota redonda con su distancia al eje. Recuerden que cotas redondas son las cotas que a mí me interesan, cada metro, cada 2 metros, normalmente cada metro. Las normales, es decir, las líneas que yo he trazado se extienden a la distancia propiedad según el tipo de carretera, pueden ser 20, 40 metros, y deben cubrir normalmente el ancho total de 100 metros, 20, 40 metros a cada lado, ¿cierto? Se toman cotas redondas cada metro, y en zonas de pendiente se pueden tomar cotas redondas cada 2 metros. La interventoría fija el criterio normalmente de cómo se deben abscisar los puntos. En los vértices de la poligonal se toman la bisectriz del ángulo, además del ángulo que da mayor de 180 grados, se toma la información según la normal. Donde se requiera un puente de más de 5 metros de luz hay que hacer levantamiento detallado del área. Significa que para ese punto se requiere un levantamiento particular y aparte, al igual que para los sitios donde haya muros de contención o alcantarillas que sean profundas. Esta es una cartera de topografía donde se tiene el eje, la sección derecha y la sección izquierda, ¿cierto? Entonces, sin problemas usted puede identificar eso, también es un tema de topografía. Miren que cuando usted mira
Una cartera de topografía tiene en la parte superior tiene la cota y en el numerador la cota y en el denominador la distancia. Y en el eje vamos a tener en la parte en el numerador la cota y en el denominador la abscisa. Bueno, esos son los resultados, ¿cierto? Los resultados básicamente es dibujar una poligonal preliminar, normalmente en escala 1:1000, planos topográficos con la ubicación de los puntos donde se localicen las quebradas, cruces de caminos, vías, construcciones, el plano reducido, que es un plano en escala 1:10.000, donde se muestra todo el corredor de ruta, ¿cierto? Como tal. Entonces miren, ese es el plano reducido, donde tenemos todo el corredor de ruta, con la topografía del norte y referenciado a coordenadas norte y este, que deben ser coordenadas reales. Para sitios de puente ya sabemos que toca tener una topografía particular. Los modelos de planos aparecen en lo especificado en el INVIES. Significa que si usted coge su manual de diseño geométrico y al igual que abrió los archivos de AutoCAD de radios, abre los archivos de planos, esos planos ya están con el modelo del INVIES. Entonces ahí en el manual de diseño, ya sea en la última parte o los archivos en AutoCAD, ahí aparecen los modelos de planos. Los modelos en planos son primero el plano reducido, luego los planos planta perfil y luego siguen los planos de secciones transversales. Bueno, eso sería lo relacionado con la parte de rutas y líneas de pendiente. Una parte complementaria ya a esto, ¿cierto? Para finalizar este capítulo, tiene que ver con la parte de cómo resultan siendo nuestras carreteras, tanto peligrosas en cuanto a que es un problema, y se ha determinado que el número de muertos, que pese a que ha ido disminuyendo teóricamente en el país, pues sigue siendo más alto el número de personas que mueren en accidentes de tránsito que los que mueren por violencia en Colombia. Entonces aquí tenemos unos datos del 2002, tasas de accidentes, los países que mayor accidentalidad tienen. Colombia estaba de cuarto en el 2002 y en 2019 estaba en 5.356 muertos al año. Pues normalmente la forma como se referencia son números de habitantes por tasa por cada 100.000 habitantes, ¿cierto? Eso es como de 12.2, algo así. Entonces aquí podemos observar que pese a que todavía se ha disminuido un poco, pero aún se mantiene. Bueno, continuando con estas etapas, tenemos la parte del proyecto. Ya habíamos hablado que era el proyecto cuando nosotros ya lo tenemos en fase 3, localización que se debe materializar el proyecto, cuando la entidad contratante hace la licitación o contratación para poder que ese proyecto se lleve a la realidad. Participan los oferentes, que son los ingenieros, y ahí ya queda un constructor y un interventor. El constructor es la persona que se encarga de ejecutar la obra y el interventor es la persona que realiza la supervisión para que esa obra sea de acuerdo a la calidad exigida. Luego sigue normalmente un administrador que acaba siendo la entidad contratante, pues la alcaldía, la gobernación o el INVIES, y la conservación pues que poco la realizamos en nuestro medio. Entonces, las vías tienen unos diseños y nuestros diseños son diseños normalmente estándar, pero existen unas vías que tienen unas condiciones, digamos, un tanto más complejas. No son vías comunes, pero pues nosotros en nuestro medio tenemos unas vías muy similares y pues cabe, digamos, darle un vistazo a ese tipo de vías para que uno se haga una idea. Entonces estas son vías de las que una vez mira por ahí en internet, donde son vías que básicamente fueron construidas dentro de la montaña. Miren, estas vías pues son vías de esas condiciones donde los trazados pues seguramente no cumplirán con muchos de ellos. Son vías más de tipo turístico, ¿cierto? Donde pueden observar pues las condiciones bastante extremas de ellas. Entonces son vías metidas sobre la montaña. Estas son vías en Bolivia, que son vías muy similares a las vías que tenemos en la vía Putumayo. Es la carretera de la muerte, ¿cierto? Son vías sobre terrenos escarpados, con secciones transversales bastante pequeñas, prácticamente para un solo carril de diseño, sin radios mínimos de curvatura, y en sitios donde los vehículos tienen que entrecruzarse y encontrarse. Entonces, ¿qué tiene que ver? Tiene pues que un vehículo detenerse para que el otro pueda pasar. Esto es básicamente lo que más adelante vamos a hablar como distancia de encuentro. Entonces, la sección transversal es reducida, miren, los vehículos pasan pues casi que pegados, ¿cierto?
y pues digamos son vías de altísimo riesgo como tal. Muy similar a la vía que tenemos en el Putumayo, y este es el otro extremo de viaductos que se han construido en el mundo que tienen buenas condiciones. De estos hay muchos. Estos es uno que se construyó por allá en, en Italia, creo que fue este, ¿cierto? Eh, la longitud era de 2460, y esta era una de las características que tenía, era la altura, ¿cierto? Era uno de los más anchos como tal, la altura máxima 343 metros, 20 metros más que la Torre Eiffel. Bueno, el radio de curvatura de 20 kilómetros, alturas de las pilas de 245 metros, número de pilas tras 7, ancho de cada tramo 342. Bueno, era una concesión de a 78 años, imagínense. Entonces, este es el ingeniero, es el director de la fábrica de mecánica de Eiffel en Francia y jefe de este proyecto de Millau, ¿cierto? Sí, no era en Italia, sino en Francia. Entonces, costó 4 años de trabajo y 400 millones de euros, ¿cierto? Entonces, este es aquí era cerca de Montpellier, que quedaba de Juelpibe, ¿cierto? Y aquí es el viaducto de Millau. ¿Cuál era el objetivo? Pues miren que aquí hay una vía que iba por la parte de abajo, lo vamos a ver más abajo. Entonces tenía una serie de condiciones pues bastante incómodas, y en vez de colocar entonces toda esta vía que iba en la parte inferior donde ven verde, se construyó un viaducto. Un viaducto es una vía, es un puente gigante con curva que permite pues tener mejores condiciones en el trazado. Entonces miren, aquí está el proceso, cómo van subiendo cada una de esas pilas. Estas son las pilas, que cada uno tiene una grúa, fueron subiéndolas, ¿cierto? Aquí va la época del invierno, y al final normalmente ya pues colocan, es un puente atirantado. Entonces este puente, ese es un sistema de lanzado, lanzan los tableros, y a medida que el puente va avanzando se va construyendo. Entonces entre pila y pila se lanzan los tableros. Así también se construyeron los de aquí de Nariño, los últimos que hizo la concesión, se va construyendo. Y tienen unos cables, ¿cierto? Unos cables de tensionamiento, pues eso ya es de cálculo estructural. Y ahí tenemos el puente. Miren que este puente aún no ha sido, son puentes postensados. Si usted mira las zonas laterales, es bastante deforme, no como el de Colombia, que lo terminaron y sigue deforme. No, pues ese se supone que es un momento previo donde no se ha postensado, es decir, que tiene unos cables, y una vez que ya está terminado, luego lo tensan, como si usted jalara algo, y entonces ya toma su forma normal. Estos son los cables. El acero no funciona porque no tiene la resistencia necesaria, y un cable de esos puede equivaler sin problema a unas 20 o 30 varillas. Entonces son cables de una resistencia supremamente alta. Y miren aquí el lateral del puente sin ser postensado aún, y luego ya cuando está pues tensionado, él queda completamente perfecto. Entonces el puente en ese momento era el más grande del mundo, 2460 metros de longitud, pero luego ya ha sido rebasado por otros que se construyeron allá en China. Entonces miren, aquí se puede observar claramente en la parte de abajo del puente toda la vía, todo lo que la persona tenía que andar. Ahí hay una glorieta, pasar por un río, ¿cierto? Volver a bajar hasta el río y volver a subir. Y eso se pudo reemplazar con un puente de este estilo, que es un viaducto. Entonces este radio tiene un radio de 20 kilómetros. Entonces aquí tenemos condiciones extremas, vías de muy malas condiciones que pues permiten transportes inadecuados, inseguros, y vías que al contrario pues tienen un desarrollo bastante elevado. Este es el fin de la unidad número 2. Entonces a partir de la próxima semana, de acuerdo a los grupos, se van a realizar las prácticas para cada uno.